está cargadito porque, bueno, como les enviamos el mensajito ya ayer, una disculpa por que a lo mejor no era tan, tenía poco tiempo, pero bueno, era un video cortito como para ir, que ustedes fueran acercándose a esta perspectiva que les vamos a presentar hoy, y es en concreto la categoría de mito. O sea, venimos de magia, ahora mito, y la siguiente sesión veremos ritual, ¿no? Que son como los tres pilares importantes para el análisis de lo religioso desde el punto de vista de la antropología. Y esta tiene una particularidad, y de una vez voy a ir compartiendo nuestra presentación. Tiene una particularidad lo que les vamos a presentar, porque es desde el estructuralismo francés. Por ahí a lo mejor habrán ustedes escuchado, como vieron en el video, el nombre de Claude Lévi-Strauss, que es uno de los antropólogos más, diría una profesora mía de la licenciatura, que era además medio alumna de bueno, o alumna pues más bien de este antropólogo, filósofo, sociólogo un poco, Claude Lévi-Strauss, que es celebérrimo, ¿no? Decía esta profesora. Sí es uno de los antropólogos más reconocidos, cuya propuesta, el estructuralismo francés, influyó de manera muy, muy importante en todas las disciplinas. En todas las disciplinas podemos encontrar formas de estudio relacionadas con el estructuralismo francés. En la historia, en la comunicación, digamos, es como que fue muy prolífico. Además, vivió muchísimos años. Y no sé aquí por qué no, ok. Vivió muchísimos años Lévi-Strauss, digamos, echó todo el siglo XX, cosa que además, digamos, la vida le regaló eso, y fue alguien muy prolífico. Él nació en 1908, como ustedes pudieron ver, y murió en el 2009. O sea, todavía nos tocó un cachote de saber de esta celebridad que andaba por ahí, que estaba vivo. Y cuando falleció, pues sí fue todo un momento para las ciencias sociales en general y las humanidades en particular. Entonces, bueno, la manera como Lévi-Strauss trabaja, y ustedes aquí lo van a ver, es muy, muy abstracta. Digamos, es un nivel en ese sentido poco a lo mejor relacionado directamente con las típicas descripciones etnográficas de los antropólogos que hasta ahora hemos visto, ¿no? Por ejemplo, los que describen la vida económica, ritual de vimos los Trobriand, vimos un poco también los Asande, ¿no? Que van describiendo como la vida cotidiana y cómo se organizan. Esto sería más como de un estructuralismo británico, ¿no? Pero el estructuralismo francés, y ahorita lo vamos a explicar con detalle, está en otro nivel, está, sí, por arriba de la vida cotidiana, ¿no? Porque eso es justo lo que busca. Hay que decir también que esta no es la única manera, ni es el único estructuralismo que existe, ni es la única manera de estudiar los mitos, ¿no? Hay muchísimas formas, pero nos pareció importante sí tener un acercamiento a esta propuesta seminal que transformó la antropología en su momento. Ahora ya con el postestructuralismo, que ustedes habrán oído, hay muchas críticas que se le han hecho a esta visión. Vamos a retomar a lo mejor algunas de ellas, pero digamos la importancia es fundamental. No se podría entender los mitos sin el aporte de Lévi-Strauss, y pues en este curso, que es especialmente introductorio, pues es importante conocer a los clásicos, el canon. Luego ya podemos criticar y deshacer el canon, ¿no? Pero es importante acercarnos en un primer inicio a estas semillas en la antropología. Me gustaría preguntarles si conocen esta foto, si les suena de algo, si ubican esto, ¿no, verdad? Sí, es muy de la cultura pop. Sí, seguramente ustedes no Sí, están son los más cazadores elevados. de mitos, Ajá, ¿no? exactamente, Bresla, no me podías fallar, gracias. Exactamente, es una serie de, me parece, Manuel, que es de History Channel. Entonces, esta serie justamente se llama Los Cazadores de Mitos, ¿no? ¿Cómo?
¿Quién habló por ahí? ¿Diana? ¿O quién era? Sofía. Ajá, Sofía. Sí, que se utiliza mucho también para ciencias. Ajá. ¿Cómo? Cuéntanos un poco eso. ¿Cómo se utiliza para ciencias? Para demostrar si lo que se dice tiene una explicación más terrenal, por decirlo así, más que mágico. Ajá, ok. O también para Otra saber vez, cómo ajá. funcionan las cosas. Ajá. Otra vez estamos aquí en la oposición de ciencia-religión, ¿no? Porque es como les hemos dicho reiteradamente en las sesiones anteriores, es la discusión del momento, que es la primera mitad del siglo XX. Entonces, claro, esto para decir cómo tenemos metido, como siempre digo yo, hasta el tuétano, estas dicotomías, ¿no? Y cómo sí operan, aunque operan también los mitos, aunque operan también la magia en nuestro pensamiento, opera también la dicotomía de pensar que el pensamiento científico es el válido, ¿no? Entonces, a lo que se dedican estos cazadores de mitos es a desmentir justamente desde el punto de vista empírico, duro, científico, muchas cosas que creemos, ¿no? Y muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con creencias directamente religiosas, pero sí con creencias de otro tipo, ¿no? Que tienen que ver con la física del mundo y con varias otras cuestiones a lo mejor más duritas. Entonces, bueno, pero como siempre decimos, usamos la idea de mito para hablar de cosas que no son verdad, que son engaño, como que detrás de ellas hay que buscar entonces lo que sí es real, ¿no? Eso es un mito, ¿fue real o fue un mito, no? Usamos todo el tiempo esta expresión y está como en nuestro contexto, ¿no? Entonces, justamente como otros antropólogos, Lévi-Strauss va a darle un giro a esto y va a colocar al mito, al igual que se hizo con la magia, desde le va a dar un estatus justamente como parte del pensamiento humano, pero incluso va a dar un paso más lejos y lo vamos a explicar a detalle, porque no solo como lo hicieron Bronislaw Malinowski o como lo hicieron Evans Pritchard, que aunque le dieron un estatus a la magia, que es el tema que vimos la clase pasada, como parte de la experiencia humana, de todas formas estaban reproduciendo esta perspectiva evolucionista de donde la magia era como, sí, una forma de pensamiento humano, pero una forma menor, ¿no? Siempre una forma menor. Entonces, Lévi-Strauss todavía va a ir más lejos que eso, va a romper totalmente esta idea, y por eso ese es uno de los aportes que nos da Lévi-Strauss, y le va a dar al mito un estatuto igual incluso que a cosas como la ciencia, no solo que en otro ámbito, o como los análisis, por ahí hay una interpretación de la que vamos a hablar, como los análisis en las ciencias sociales son también se puede entender como una estructura también mítica, que tiene sus propias normas, ¿no? Las disciplinas. Entonces, eso es interesante en el caso de Lévi-Strauss. Entonces, bueno, el estructuralismo francés, eh, para mencionar tres elementos fundamentales básicos, y no me quiero alargar porque, sí, o sea, hoy tenemos un poco largo. Entonces, si ven que algo no entienden o que un detalle a mí se me va a ustedes, no les queda muy claro, por favor deténganme. Me voy a tratar de ir un poquito rápido. Entonces, tres elementos fundamentales del estructuralismo francés. Uno que analiza el nivel o la dimensión, para decirlo más propiamente, simbólica. Eh, y no solo la dimensión simbólica como una dimensión más, digamos, de la vida, como lo económico, como lo político, sino como lo que es coexistente de la sociedad. Es decir, para Lévi-Strauss no puede existir sociedad sin lo simbólico. No es que haya existido o se haya dado primero este paso mítico un poco entre la naturaleza y la cultura, y luego se hayan formado todos los sistemas de símbolos y las formas de significación de las personas y de los grupos humanos, sino que lo simbólico está
en el seno de lo que nos constituye como seres sociales y culturales. Es decir, sin lo simbólico simplemente no habría la posibilidad de, de una organización social o de un entendimiento cultural del mundo. Entonces seríamos otra cosa, tal vez una especie animal más, lo cual somos, pero no somos solo eso. Pero la dimensión simbólica que hemos trabajado durante el curso de distintas maneras es constitutiva de la humanidad. Y lo que le interesa a Lévi-Strauss es la dimensión justamente de la mente humana y cómo esta capacidad simbólica es una capacidad del espíritu humano, diría Lévi-Strauss, con palabras de la filosofía de principios del siglo pasado, ¿no? Es esta potencia de la mente humana que nos permite vivir en sociedades justamente, y ese es el nivel que le interesa. Entonces, fíjense en qué está pensando Lévi-Strauss, pero esa capacidad de la mente humana, que es inconsciente además, se objetiva, es decir, se objetiva en manifestaciones concretas, que serían justamente los mitos, los ritos, los sistemas de significado, el arte, el parentesco, también sería una manera de simbólica de organizar la sociedad. El parentesco en ese sentido no es una relación biológica para la reproducción humana física, sino que Lévi-Strauss va a entender el parentesco como una manera de organizar la sociedad a partir de relaciones simbólicas, es decir, los sujetos que se relacionan en el parentesco son símbolos para Lévi-Strauss, es un sistema simbólico. Entonces ahí, la antropología empieza a construir, o ya viene construyendo este campo propio alejado de los puntos de vista biologicistas y psicologistas. También esto, cuando nos referimos aquí a la mente humana, no estamos hablando de si bien Lévi-Strauss tiene alguna inspiración en la psicología Gestalt, por ejemplo, más que en el psicoanálisis, más bien diríamos a lo mejor que el estructuralismo francés influenció un poco luego otros psicoanálisis como el lacaniano, que es más estructural que el freudiano, hasta donde entiendo. Ahí Ruth, que acaba de entrar, nos puede ayudar más con esto. Bueno, entonces cuando se refiere a la mente humana, se refiere a esta potencia de simbolización que está justamente en la manera como podemos entender y significar el mundo. Y esa es una capacidad mental, lo que va a decir Lévi-Strauss. Y lo que le interesa, por eso es estructuralismo, porque le interesa entender como el orden que subyace, la estructura que está detrás de todas estas manifestaciones que nosotros podemos ver como folclore, como la efervescencia cultural y simbólica está ahí, la podemos ver objetivada. Sin embargo, hay una estructura detrás, hay un orden detrás, que es lo que le va a interesar a Lévi-Strauss. En ese sentido, los mitos o el arte, por ejemplo, que también analiza, no le interesa en sí mismo como expresión estética, o los mitos incluso, y aquí eso hay que tener mucho ojo con esto, no le interesa como expresión fenomenológica de la religiosa, de la relación del hombre con lo divino, con lo sacro, sino justamente como orden social que estructura la vida del mundo. Y eso además tiene, en particular para el análisis de los mitos, la posibilidad de construir o de encontrar también en ese sistema como un contraorden, ¿no? Y Lévi-Strauss tiene frases en sus textos que son incluso desconcertantes porque nos llenan, o sea, porque para mí, desde mi punto de vista, nos convence de una manera de la contingencia de nuestras formas de vida, ¿no? Porque él dice, bueno, el parentesco funda la cultura, ¿no? El tabú del incesto, que ustedes vieron ahí en el video, también funda la cultura. Pero la organización social, la sociedad, pudo haber existido o no. O sea, en ese nivel está reflexionando. Si no hubiera sido por este cambio, esta transformación que hubo en algún punto de la historia humana, la sociedad no hubiera existido. O sea, imagínense de qué tamaño. Entonces, la estructura siempre es una cosa, perdón,
que más que entenderla de manera fija y acartonada, que es una de las críticas que se le hacen al estructuralismo levi-straussiano, pero tal vez con poco conocimiento del estructuralismo, y aquí no me estoy presentando como ninguna experta, pero digamos, es una visión como muy, sí, como muy básica a lo mejor del estructuralismo. Tiene más juego, ¿no? Esta idea de estructura, no es como algo fijo, sino como algo que todo el tiempo se está transformando, es plástico, tal cual como la cultura, y que siempre está en riesgo de disolverse, ¿no? Que hay una sensación, diríamos, con un concepto no levi-straussiano como de entropía, ¿no? Un peligro siempre de la posibilidad del contraorden. Entonces, eso es interesante porque eso, si lo pensamos desde este punto de vista, está también presente en todos nuestros mitos y que nosotros podemos conocer, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarles como de qué mitos ustedes podrían recordar en este momento, que son mitos propios, ¿no? Oye, Dani, está interesante esto de la entropía, si lo puedes explicar a lo mejor un poco más. Eh, voy a, perdón, tenía mi micrófono apagado. Vamos a avanzar sobre esto de la entropía, de esta posibilidad del contraorden más adelante. Entonces, esperemos que quede un poco claro. A ver, ¿en qué mitos podemos pensar? Bueno, están los mitos los mitos judio-cristianos serían unos, ¿no? Nuestro libro sagrado, que es la Biblia judio-cristiana, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tienen una lectura mítica, ¿no? Ya lo voy a decir así. Pues no sé si también puedan considerarse, bueno, porque yo los tengo presentes, la mitología grecorromana, que pues nos ha sido pues metida más que a fuerza, ¿no? En algunos ámbitos, pues sí, culturales como supuestos herederos de Occidente, pero pues ni tanto, ¿no? El de La Llorona, que también está ya viene pronto, con lo del el Día de Muertos. Ajá, claro, que son mitos que tienen una matriz mesoamericana, pero también colonial, ¿no? Hay un sincretismo, hay una transformación del mito, de un mito previo, ¿no? O de un sistema de mitos previos que se transformó también con elementos coloniales. Uh-huh. Buenos días a todos. Yo creo que también Hola, uno de buenos días. los mitos que se han presentado es la del judío errante. Hay muchas especulaciones, incluso llegan a decir que pudiera ser el mismo Judas Iscariote. Buenos días. Pues también está el mito de Fundación de México Tenochtitlán, ¿no? También en nuestra mitología. Claro, claro. Bueno, ahí, yo no sé si nuestros maestros, algunos de nuestros maestros nos puedan regañar ahorita por lo que dijo Dani, pero yo sí voy a decir algo en contra, porque no toda la Biblia creo que se pueda decir que es un mito. O sea, sí, evidentemente el mito de origen, los mitos de origen que encontramos a lo mejor en el Pentateuco, pero ya después hay muchas otras cosas que no son como tal mitos, sino ya entraría dentro dentro de la leyenda, exacto, así como está diciendo ahorita respecto a la Llorona. Y otros, por ejemplo, el Evangelio no es mito, ¿no? Como tal, no sé si es otro como contexto, pero sí, por ejemplo, lo que encontramos respecto al Génesis, pues sí es mitología, ¿no? Mitología que se vio como, no lo vamos a ver acá, pero
porque no es el tema de esta sesión, ni de esta clase, ni de esta materia, pero creo que se vio muy influenciado, por ejemplo, por mitos de origen persa. El mito de origen judío fue influenciado a su vez por mitos de origen persa cuando estuvieron en el exilio en el periodo de la invasión babilónica, ¿no? Por ahí del año, entiendo que es por ahí del año 700, una cosa así, mis queridos maestros, 700 antes de Cristo, o algo así, ¿no? Entonces se vio influenciado ese mito, ¿no? De origen. Y así, ahí sí, pero otros géneros en la Biblia no son propiamente mitos, ¿no? Sino una combinación a veces entre la historia, sucesos reales y la producción, pues, de la interpretación sobre el sentido de eso, que es como más lo que podremos denominar leyenda. Bueno, eso es. Pues yo quisiera comentar igual, nada más como... Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí. Es que, pues sí, no todo es mito en la Biblia, pero sí hay muchos, si se entienden como relatos o cuentos, sí hay muchos, ¿no? Como dice Manuel, muchos pues, los toman, pues no sé si prestados, muchos de los relatos o de los cuentos de origen, ¿no? De los sumerios, de los babilonios, de los asirios, de los egipcios incluso. Yo estuve encontrando unas inscripciones en las tumbas de algunos faraones egipcios de las dinastías más viejas. No son las más famosas, por cierto. Eso los lees y suenan como si fuera el Nuevo Testamento. Yo fui un faraón que fui justo con el huérfano y la viuda y con el forastero y traté de establecer la justicia social. Pues es como leer un profeta del Antiguo Testamento y son egipcios, ¿no? Como 1000 años antes por lo menos. Entonces, pues yo creo que sí se toman muchos mitos entendidos como relatos fundacionales. Yo creo que aquí el punto es que el relato bíblico no intenta ser original, o sea, lo más importante no es la originalidad, sino la continuidad y el contexto. Me decía un maestro hace mucho de exégesis bíblica, decía, imagina que quieres dar un mensaje, pasar un mensaje, y que quieres que se pase ese mensaje de la mejor manera y que quede en el colectivo, ¿no? Grabado, y que sea, que lo repitan todos. ¿Qué vas a hacer? Pues te vas a agarrar la leyenda de La Llorona, por ejemplo, como acaban de mencionar, ¿no? Y entonces mezclas tu mensaje con la leyenda de La Llorona, que es entendible en muchas partes. Pues algo así fue lo que intentó la Biblia, ¿no? No es que se robara la epopeya de Gilgamesh o el poema de Enuma Elish, de los babilonios y demás, sino más bien intentaron usar los que estaban más difundidos precisamente para pasar otro mensaje. Si la Biblia la entendemos como un relato teológico, o sea, como un intento de expresión de una vivencia espiritual, entonces a lo mejor ya no solamente es un mito, no solamente es un relato, sino que es un relato fundacional de la fe, de lo que está viviendo el autor. Y entonces ya no intentas explicar una cosmología o una cosmogonía, o sea, un origen del cosmos, un origen de las divinidades, como si lo hicieron, por ejemplo, los helenos, ¿no? Sino más bien intentas compartir tu vivencia. Sí, gracias, Intli y Ruth. Claro, ahí sí tendríamos que, como la definición más específica de mito. Y claro, la Llorona no sería un mito en el sentido de que no remite al origen de los tiempos, ¿no? Que es una de las características del mito, esto que ya comentaba Intli también. Entonces, sí, en ese sentido, la Llorona sí sería más sí, una leyenda, desde luego. Ahí
relación a lo que yo pienso de los evangelios, creo que sí, y la exégesis, en eso a lo mejor está muchísimo más a la antropología o los estudios específicos, rigurosos y muy completos que se han hecho del libro sagrado, justamente pues, darán cuenta de que no solo es mito, sino que hay un montón de cuestiones que están relacionadas con el contexto. Pero sí podríamos decir, a lo mejor, si me permiten esta expresión, que está mitologizado, ¿no? Y ahorita cuando vayamos avanzando sobre los elementos del mito y cómo se analiza, podemos a lo mejor ir pensando cómo sería aplicado a, por ejemplo, a Jesús, decía Sinclair, ¿no? O a los evangelios, ¿no? A ver si este riesgo que voy a tomar desde mi ignorancia teológica nos sirve para pensar en nuestra propia cultura mítica judio-cristiana, ¿no? Y lo que dice Sinclair es cierto, y lo vamos a ver. La originalidad del mito nunca es relevante, no solo en estos que yo llamé aquí, en estos mitos judio-cristianos, pero en ningún mito no existe un origen del mito, porque el mito justamente una de sus características es que se va transformando a través del tiempo y en los distintos contextos. Entonces es incluso una falsa pregunta hacerla de esta manera. ¿Cuál es el origen del mito? ¿Cuál es lo verdadero, lo auténtico? No es una pregunta relevante porque el mito es justamente una bisagra entre muchos contextos culturales y retoma de muchos lados. Tiene una historia, es un poco como una bola de nieve que empieza pequeñita en la punta de la montaña y va en su recorrido tomando de un montón de contextos y de situaciones y se va construyendo como otra cosa, ¿no? Entonces, porque se va construyendo con lo que dice la gente. Entonces, viene la tradición, o sea, viene la cultura y nosotros mismos vamos haciendo ese mito a través de irlo modificando según nuestro entendimiento. Entonces, eso, vamos a decir, la leyenda o el mito inicia la leyenda. Entonces, vamos pasando de generación en generación y eso es lo que va haciendo de un mito una leyenda. Exactamente, sí. Y tiene que ver también con contextos, no solo son como individuales. Nanashi dice, por ejemplo, aquí, la llorona de la figura mitológica del fantasma. Pues podría ser Nanashi. No sé si tú lo viste en algún lado, lo revisaste, pero es una intuición interesante que se podría revisar, ¿no? Pero sí, y lo que dice Sema no solo tiene que ver con una cuestión individual como popular, sino también con ciertas estructuras, que es en lo que Lévi-Strauss va a poner el acento, ¿no? Hay ciertas formas determinadas, como hay ciertos límites en los que ciertas manifestaciones míticas o relatos pueden ir jugando, ¿no? Si superan esas formas, esas fronteras ya se convierten en otra cosa, ¿no? No es que no pueda haber cambio más allá de las fronteras de la estructura, pero entonces ya es otra cosa y pertenecería entonces a otro campo, incluso semántico, podríamos decir. Pero vamos a hablar un poco de qué es lo que estaba en el ambiente de la época y cuáles eran las explicaciones frente a las cuales Lévi-Strauss hace sus propuestas. Una es que ya hemos revisado el evolucionismo, ¿no? Esta idea de que toda la cultura avanza de manera lineal hacia en un proceso civilizatorio hacia niveles más elevados y complejos, ¿no? Y claro, Lévi-Strauss va a ser uno de los más acérrimos personajes que está en contra de esta idea evolucionista. La critica también por racista. Está en el ambiente también el particularismo histórico que nace en Estados Unidos, que justamente como una reacción a estos evolucionismos y a los racismos, sobre todo en Estados Unidos muy exacerbados, lo que va a decir el particularismo histórico es, no es posible ni siquiera hacer comparaciones entre las culturas. Cada una debe entenderse por sí misma en su esencia básica fundamental. Entonces, cada cultura es particular, es autocontenida y no puede comparársela
con otras, ¿no? Entonces, lo que hace alguien como Franz Boas, que es quien propone esta idea del particularismo histórico, es hacer un recuento exhaustivo de todos los elementos culturales de un grupo, ¿no? Porque justamente no se puede pasar como a otro nivel de análisis si no se entiende absolutamente todo del propio grupo. Entonces, claro, una de las críticas a esta visión es que las culturas parecen como autocontenidas, es tan esencial su particularidad justamente que no es posible un diálogo intercultural, no hay inteligibilidad casi, o por lo menos no en el nivel en el que Franz Boas lo estaba proponiendo, ¿no? Franz Boas. Gracias, Emanuel. Y también estaba en el ambiente el difusionismo, que es frente al evolucionismo y al particularismo histórico, una manera de entender cómo se desarrollan las particularidades culturales en distintos lugares geográficos. Y esto debido a que se encuentran similitudes no solo en la producción física, por ejemplo, los objetos como objetos estéticos se han estudiado mucho y cómo se parecen los de una región a otra, aunque sean geográficamente muy distantes. Y también manifestaciones no materiales, simbólicas como los mitos, ritos, etc. Entonces, ¿de dónde vienen estos parecidos? El difusionismo lo que va a decir es que hay como ciertas matrices culturales originales a partir de las cuales justamente se difundió al mundo por las migraciones humanas, por los intercambios comerciales, se difundieron ciertas formas culturales, pero estas son limitadas. Entonces, si ven todas estas corrientes, el evolucionismo, el particularismo histórico y el difusionismo, están en un nivel muy empírico. Y lo que va a decir Lévi-Strauss, sobre todo frente al difusionismo y al particularismo, es que... aquí se quedó este cuadrito. No sé, no lo puedo quitar. Bueno. Lo que va a decir frente al difusionismo Lévi-Strauss es que no se trata de un problema geográfico ni histórico, porque hay manifestaciones culturales muy similares en sus estructuras subyacentes donde hay grupos que no han tenido contacto cultural porque la distancia geográfica es tan grande y las tecnologías, digamos, en momentos, vamos a llamarles primitivos, no eran evidentemente como las de ahora. Entonces no hay manera de comprobar históricamente o geográficamente que esos intercambios se produjeron. Entonces estamos, dice Lévi-Strauss, con el difusionismo, pues en el terreno de la pura especulación, ¿no? Y frente al particularismo histórico, lo que va a proponer Lévi-Strauss es que no es que seamos tan distintos entre los seres humanos, sino que hay una estructura que compartimos todos, que está en la mente humana y que compartimos como especie, que nos permite o que produce ciertas manifestaciones culturales similares. Es decir, la respuesta a esas formas similares culturales está en la mente humana. Se producen porque nuestra cabeza opera de maneras, de la misma manera, ¿no? En cualquier parte del mundo, en cualquier momento histórico. Entonces, si ven ustedes con esto, lo que Lévi-Strauss hace es que equipara de manera absolutamente horizontal las manifestaciones culturales de los grupos ágrafos, como él prefiere decirles, no primitivos, mucho menos salvajes, con las manifestaciones occidentales de los antropólogos. Entonces, con esta idea de la matriz de la mente humana, se borran, digamos, de entrada, estas diferencias. Por eso Lévi-Strauss es tan importante también. Y lo que sí tiene la propuesta es que es un sesgo cognitivista, es decir, para Lévi-Strauss todas las manifestaciones, el arte, el parentesco, en este caso los mitos, sirven para pensar el mundo. Tienen que ver con una manera de conocer el mundo, con una manera de aprender el mundo, con una manera de entenderlo y con una manera de organizarse, no de manera como de espejo, pero sí como una representación de esa organización social. Entonces, esa es una de las críticas también que se le hace al
estructuralismo francés que siempre tiene que ver con una dimensión cognitiva. No hay una dimensión fenomenológica de la experiencia que tenga que ver con los afectos. No hay una dimensión tampoco propiamente ritual en sí misma o mítica en sí misma, sino siempre tiene que ver con esta manera en que los seres humanos aprenden el mundo. Y lo que va a decir Lévi-Strauss justamente en un libro llamado El pensamiento salvaje, que se llama así porque es una crítica, no es que enarbole esta idea de lo salvaje, sino que es una crítica a cómo se les llama a estos grupos. Los seres humanos siempre han pensado bien, es decir, no hay una manera menor y una manera más desarrollada de pensar. Todos los seres humanos siempre han pensado bien. Entonces, lo que va a decir Lévi-Strauss es que tanto sociedades ágrafas como civilizadas se organizan a través de estructuras a priori o inconscientes, otra vez, ¿no? Y lo que es muy interesante también, y que es un poco contradictorio, porque al mismo tiempo que esta estructura es plástica, lo que dice Lévi-Strauss, no hay modelos totalmente nuevos. Esto de que la originalidad no importa, porque no hay tal originalidad, ¿no? Siempre es una combinación, una transformación. Sino que hay un repertorio limitado, justamente como tiene que ver con una capacidad de la mente humana. Esta capacidad es limitada, no es infinita, no es absolutamente cualquier posibilidad, sino que hay modelos limitados, un repertorio sobre el que se producen ciertas transformaciones. Y eso es una de las cosas, también polémicas del estructuralismo, ¿no? En ese sentido, la cultura o la diversidad cultural es dar a formas preestablecidas algún contenido específico. Es decir, la forma es lo que es limitado, pero los contenidos pueden ser muy diversos, ¿no? Pero va a haber siempre una forma, una estructura que subyace. Pero una cosa interesante que dice Lévi-Strauss también para las lecturas muy de blanco y negro de esta propuesta es que no se puede tampoco entender la forma sin el contenido. O sea, es difícil separar ambos, ¿no? En la realidad real no se presentan separadas porque no puede existir una forma cultural sin contenido. Y aquí yo sé que estoy hablando en un nivel muy, muy abstracto, ¿no? ¿Qué significa esto, por ejemplo? Cuando Lévi-Strauss se refiere al arte, hay un texto muy bonito donde analiza ciertas formas de representación que están desdobladas. Y aquí, no tengo, a ver, se los voy a mostrar para que puedan tener idea a través del arte con un ejemplo. Voy a dejar de compartir porque creo que vale la pena. Ay, perdón, Ahí va. Miren, este es el modelo que usa Lévi-Strauss para analizar el arte, que es el mismo modelo estructural, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que va a hacer Lévi-Strauss en el arte es, él encuentra distintas manifestaciones culturales en muy distintos momentos históricos, en latitudes geográficas muy diferentes que van desde la cultura Hau, de la costa, en el Pacífico Norte, en la costa canadiense, en la costa oeste canadiense, y la figura que tenemos en medio es un cofre, me parece, no recuerdo exactamente, es chino, pero no recuerdo exactamente el año, pero es antes de Cristo, digamos. Y finalmente la figura que tenemos del lado derecho son dibujos que hacen los grupos cadubeo, grupos amazónicos, en los rostros de las mujeres, sobre todo son las que se dibujan estas figuras en los rostros, ¿no? Entonces,
Aparentemente son tres cosas totalmente distintas. Sin embargo, lo que encuentra Lévi-Strauss en su análisis así, de tomar de estas cosas muy separadas, es estas formas que le llama la representación desdoblada. Y si ustedes ven, estas tienen una línea que las divide y que están representadas como en espejo. O sea, la parte izquierda es totalmente igual a la parte derecha en el sentido de espejo. Entonces encuentra esto como la estructura que subyace a todas estas formas artísticas distintas. Incluso aquí, en el dibujo cadubeo que lo hace para Franz Boas justamente, porque Lévi-Strauss, otra de las cosas que le critican es que hace poco trabajo de campo en realidad. Retoma el trabajo de campo de otros antropólogos y de ahí construye estos análisis densos y abstractos. Pero entonces, este es un dibujo que le hace una mujer, que hace una mujer en papel, y aquí me equivoqué, este no es de Franz Boas, el primero de la cultura Hau es lo de Franz Boas. Este es de otros antropólogos. Bueno, Lévi-Strauss sí hizo trabajo de campo muy inicialmente en su carrera en el Amazonas, ¿no? Con grupos amazónicos. Entonces, si ven, aquí no es tan claramente la simetría, pero tiene otros ejes. Tiene el eje que iría como de la esquina superior izquierda a la esquina superior derecha, y luego sí hay un eje que atraviesa por la mitad, pero está como invertido, exactamente. Entonces, lo que Lévi-Strauss encuentra justamente es estas formas que él le llama representación desdoblada, ¿no? Y esa sería como la estructura que subyace a estas formas de arte y que las va a llamar así representación desdoblada, y que se encuentran en muy distintas partes del mundo en momentos históricos muy diferentes. Esto dice Lévi-Strauss que tiene que ver con esta capacidad de organización estética de las representaciones, y también con otra cosa que va a usar mucho, que viene de la lingüística, y aquí me confieso una inexperta en el tema más lingüístico, pero que tiene que ver con cómo la mente humana piensa en dicotomías. Y esto está relacionado, si ustedes recuerdan, con algo que Manuel nos contaba de la estructura del símbolo, que tiene que ver con el significado y el significante. Y cuando nos hablaba de el símbolo de la Virgen de Guadalupe, y las relaciones justamente entre su significado, la Virgen María, la Madre de Jesús, la Madre de Dios en algunos contextos, o en algunas interpretaciones, en la interpretación católica en particular, ¿no? Y cómo tiene distintos significantes, ¿no? Y mencionaba Emanuel las relaciones, la letanía que se presenta en el rosario, ¿no? Madre de Dios, Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo. Esta relación entre el significado y el significante, esta relación dicotómica se presenta también en el lenguaje, ¿no? El símbolo o la imagen acústica de una palabra no es lo mismo que la cosa en sí a la que está haciendo referencia esa palabra. Es decir, cuando yo pienso y digo la palabra árbol, tengo muy claramente, o mi cabeza tiene muy claramente, que esa imagen acústica, como se le llama, árbol, no es lo mismo que el árbol de allá afuera. Y eso mi cabeza lo tiene muy claro, aunque no sea una cosa consciente que yo siempre esté haciendo, o sea, estando consciente de eso, porque si no, no podríamos vivir, ¿no? Si estuviéramos todo el tiempo haciendo siendo conscientes de que nuestras palabras no son lo mismo que el mundo. Y aquí hay una frase célebre que me parece que es, no sé si es original de Foucault la retoma, que dice: no hay que confundir las palabras con las cosas. El lenguaje no es el mundo. El lenguaje es una manera de justamente designar el mundo. Y aquí habría un montón de definiciones que podríamos hacer del lenguaje. Pero la idea con la que me interesa que nos quedemos es eso, ¿no? Que el lenguaje no es el mundo. Y esta situación dicotómica estructural a través de la cual pensamos el mundo, que tiene que ver con el significado y el significante, es lo que nos hace, según Lévi-Strauss, pensar
en dicotomías. No podemos salir de las dicotomías, y esta es a lo mejor otra crítica que se le ha hecho al pensamiento levi-straussiano, ¿no? Que parece que todo el mundo de manera muy fácilmente se puede estructurar en dicotomías. Entonces, para volver a la idea del arte, justamente a Levi-Strauss le interesa muchísimo, le interesa muchísimo justamente, cree que están en el fundamento de toda estructura las organizaciones dicotómicas del mundo. Por eso le interesan tanto a Levi-Strauss estas representaciones artísticas desdobladas, ¿no? Como le llama. Pero fíjense ustedes cómo, aunque lo que le interesa a Levi-Strauss es la representación, es la estructura desdoblada, no importa la forma, o sea, porque nada tienen que ver estas tres imágenes entre sí. Si las vemos así, no diríamos que comparten nada. No puede existir esta representación desdoblada en el vacío, porque ¿qué necesita un contenido forzosamente? Y aquí es a donde yo quería llegar, ¿no? En el punto 3 del análisis de las manifestaciones artísticas dice que tiene que haber un equilibrio entre estructura y acontecimiento. Es decir, el acontecimiento es lo contingente, es la forma particular que esa estructura toma, pero necesita una forma, esa estructura, para manifestarse. En ese sentido, lo contingente, que aparentemente al estructuralismo no le interesa, sino la estructura, lo contingente se vuelve necesario. Porque si no fuera de esa forma, si tú a estos circulitos que tenemos aquí en la representación Cadubeo de la derecha, si tú le cambias alguna rayita, si lo haces diferente, ya no es, aunque comparta la misma estructura, ya no es eso, se convierte en otra cosa, ¿no? Y tiene que ver con la expresión estética. Es decir, la expresión estética es una y tiene que tener una forma particular y unos despliegues de las líneas particulares y una organización del dibujo particular. Por eso dice que el acontecimiento es necesario. Y aquí me interesa mucho hacer énfasis en esto, porque muchas veces se le critica al estructuralismo justamente como de ser muy maniqueo, de nada más presentar estructuras y que no le interesan. Se ha criticado mucho a Levi-Strauss como alguien que no le interesa las contingencias culturales particulares, los significados particulares. Y lo que va a decir Levi-Strauss es que no, es necesario como la forma. Entonces aquí esto mismo se va a manifestar en los mitos. Los mitos van a tener ciertas estructuras que se comparten, pero que no se pueden separar, aunque Levi-Strauss no se crean, no hace mucho caso de esto, o sea, ya en términos de los análisis que presenta, pero sí es importante tener en cuenta los significados particulares, a eso voy. Que hay significados particulares que no se pueden separar de la forma. Entonces estamos en forma y contenido. Entonces, lo que va a decir Levi-Strauss de la diversidad cultural es que hay que dar forma a un contenido específico, ¿no? Entonces, no es que tengamos estas diferencias como podríamos pensar con el particularismo histórico, es decir, y aquí, si me permiten, esta simplificación de la realidad a través de estas figuras, y si pensamos que cada una es una manifestación cultural distinta, podría multiplicarse las formas al infinito, ¿no? Podría ser un rectángulo, podría ser un prisma, podría ser un montón de cosas, ¿no? Pero lo que va a decir Levi-Strauss es limitada, hay un repertorio limitado y más bien se parecería a esto, ¿no? La diversidad cultural. Es decir, unas formas que se van transformando, y aquí vemos, por ejemplo, en el caso del triángulo, uno tiene rayas horizontales, otro más bien parece como ladrillitos, otro parece más bien como cuadritos de distintos colores, entonces, pero todos dentro del marco de una estructura común que es el triángulo. Hay ciertas transformaciones, pero no las suficientes como para convertirse en un círculo, ¿no? Que también tendría como ciertas transformaciones, o como esta cosa que se parece más a una ameba, ¿no? De aquí abajo, que también tiene como distinto contenido, pero tiene una forma común. Y lo que le interesa al estructuralismo es encontrar estas formas, este repertorio
limitado que se comparte. Igual que con el arte, encuentra estas representaciones de espejo, ¿no? Representaciones desdobladas. Híjole, creo que voy... Bueno, me parecía que merece la pena. Entonces, dice Lévi-Strauss en este sesgo cognitivista que tiene, o cognitivo más bien, los mitos sirven para pensar, ¿no? Y el problema de la génesis del mito se confunde con el del pensamiento mismo, es decir, en esta horizontalidad en la que le da un estatus al mito, como capaz de pensar el mundo, lo pone entonces con esta frase, si se fijan, a la par de cualquier otra manera de pensar el mundo. Dice, el mito es tan parte de nuestra estructura de cómo pensamos el mundo que se confunde incluso con el pensamiento mismo, y ahorita lo vamos a ver. Y este es típico, es una frase típica levi-straussiana que usa también para un montón de cosas. Por ejemplo, también cuando dice del arte, es que el arte es la forma en que piensa el hombre, ¿no? O el ser humano, diríamos hoy día, para ser no discriminatorios y discriminatorias. Entonces, claro, el mito sirve, es parte de la estructura de cómo pensamos. Y aquí Deleuze y Guattari, estos postestructuralistas franceses, que si a ustedes les interesa, quienes no estén tomando el curso de Cuitláhuac, de 12:30 a 2, aquí voy a hacer el comercial, donde abordaremos justamente el pensamiento postestructuralista que hace una crítica a estas propuestas, ¿no? Y Deleuze y Guattari van a decir de manera socarrona y burlona la siguiente frase: el estructuralismo es una gran revolución, el mundo entero se vuelve más razonable, y lo que están haciendo aquí es criticar justamente esta idea de lo racional en Lévi-Strauss, ¿no? Decir, es que, pues sí, parece entonces que todos con el mito somos gente de razón. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes piensan una estructura, ¿en qué se les ocurre? Una manera de verlo es como un edificio, pero también es como una retícula, ¿no? Una redecita de trama y de urdimbre, ¿no? Podríamos decir, de líneas horizontales y de líneas verticales. Y lo que estos pensadores franceses proponen es más bien una forma de pensar rizomática, ¿no? Deleuze y Guattari tienen este concepto de rizoma, que sería más que una retícula, sería como las raíces de un árbol, ¿no? Que desprende líneas como para muy distintos lugares sin un patrón claro. Entonces, por eso están criticando a Lévi-Strauss, pero fíjense cómo lo que hace Lévi-Strauss es muy importante y no deberíamos, creo yo, como desestimarlo de manera tan sencilla. No es que eleve, digamos, al hombre primitivo o a los grupos primitivos, a los grupos salvajes, como él critica, al nivel de lo racional, sino que lo racional mismo se convierte en otra cosa. Lo racional se convierte en algo popular, en algo del común. Digamos, el pensamiento racional entonces no es este pensamiento elevado, científico, que solo ciertos expertos de la tribu, diríamos, de nuestras tribus occidentales tienen, sino que lo racional es una manera de pensar que se encuentra en el día a día, ¿no? Porque lo racional en este sentido, en la manera como pensamos con el mito, de manera racional, va a decir Lévi-Strauss, no busca lo rentable, sino lo estético. Tiene más que ver entonces lo racional, y esto es me parece a mí muy bonito. Incluso Viveiros de Castro, un antropólogo brasileño, va a decir que para Lévi-Strauss lo racional se asemeja más a lo bohemio. Ahora, Lévi-Strauss tiene su fase más estructuralista, así súper dura, que es como el primer Lévi-Strauss, diríamos, que es el de las estructuras elementales del parentesco, uno de sus primeros libros. Y luego va a tener después todo el desarrollo de los mitos, que es cuando, del análisis de los mitos, perdón, que es cuando la estructura se le empieza a hacer
como más blanda cada vez y más y menos homogénea, ¿no? Entonces, esto es interesante como el análisis de los mitos y en particular de los mitos americanos en este trabajo de campo que hace en el Amazonas justamente, se le empieza así como a hacer una mezcolanza ahí rara, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese segundo Lévi-Strauss, que es el Lévi-Strauss que tiene una serie de libros que se llaman mitológicas, son 4 y luego tiene varios, todavía otros 3 más que hablan de mitos. O sea, tiene 7 libros dedicados enteramente al mito, así que aquí estamos tratando de hacer una síntesis así muy corriendo de la propuesta. Entonces, fíjense cómo lo que dice Lévi-Strauss con esta frase de que no busca lo rentable, sino lo estético, lo bohemio, se refiere a que ese es el pensamiento salvaje, ¿no? El pensamiento domesticado frente al salvaje sería justamente el del costo-beneficio, el que busca siempre una ganancia y el que está estructurado de manera que busca orientado siempre a un fin. Y contra eso, Lévi-Strauss critica eso y entonces pone a la racionalidad desde esta otra racionalidad, diríamos, que tiene más que ver con la forma, con la manera en cómo podemos pensar simbólicamente el mundo. Y una cosa que va a proponer Lévi-Strauss es justamente esto que les digo. A ver, me pregunta Diana. ¿Qué significa esto de que los mitos sirven para pensar? Los mitos sirven para organizar el mundo. A eso se refiere, eso diríamos como en palabras muy llanas que se refiere a Lévi-Strauss. No es que los mitos sean un reflejo de la realidad puesto en otras palabras. No es una cuestión mecánica, como que, como en este grupo cultural las mujeres tienen un estatus más importante que los hombres, por eso la diosa particular a la que veneran tiene una figura de mujer porque se resaltan los pechos y el vientre. No diríamos que es así como una relación espejo, como una relación mecánica, sino que más bien justamente no es que se pueda desconectar el mito de su contexto sociocultural, pero más bien es una reconstrucción, es una explicación de cómo es el mundo y de quién es quién. O sea, sí sirve para ordenar, es decir, para decir quién es quién en el caso, por ejemplo, de las mujeres y del estatus importante de las mujeres. Pero hay, por ejemplo, ahorita recuerdo rápidamente, entre los Baruya, tienen deidades femeninas muy importantes, mientras que es una sociedad que podríamos decir un poco en un lenguaje anacrónico, a lo mejor no adecuado culturalmente, pero es una sociedad muy patriarcal en el sentido que las mujeres tienen un estatus, pues sí, o sea, hay una dominación de lo masculino sobre lo femenino, ¿no? O de los hombres en concreto sobre las mujeres. Pero sus deidades son femeninas, muchas de las más importantes. Entonces, la manera como Godelier, que es otro francés que estudia los Baruya, que hasta donde recuerdo, Manuel, ayúdame aquí, los Baruya también viven en Nueva Guinea, ¿verdad? Sí. Ok. Los Baruya también de Nueva Guinea, como los Trobriand, que vimos con Bronislaw Malinowski la sesión pasada. Bueno, los Baruya, a pesar de que se organizan de manera muy patriarcal, tienen estas deidades porque tienen toda una explicación de cómo les roban el poder a las mujeres en un origen, ¿no? Y cómo ellos entonces se hacen del poder central. Perdón, no recuerdo los detalles del mito, sería bonito que en este momento lo tuviera a la mano, pero no lo tengo. Pero entonces fíjense cómo es una explicación del mundo, este sistema mítico Baruya, pero no refleja exactamente cómo está organizada la sociedad. Pero sí lo que así hace es dar una explicación, mostrar cómo se organiza con un lenguaje particular. No diríamos como otro lenguaje, aquí siguiendo Lévi-Strauss, sino como un lenguaje particular. Diana, no sé si eso te aclara. Ok, bueno. Entonces, fíjense cómo esto lo que hace es poner a los antropólogos y a nosotros y a todos en un mismo
nivel, y eso se refiere a esta idea de transversalidad y simetría. Entonces, lo que va a decir Lévi-Strauss, no hay una diferencia real, sustancial ontológica como esencial entre el conocimiento de los antropólogos y los nativos. Fíjense hasta dónde lleva esto, Lévi-Strauss, muy padre. Entonces, ¿cuál es el método estructuralista? Y aquí me voy a referir como al estructuralismo más duro de Lévi-Strauss. Es que me estorba la barrita esta de... Ok. Entonces, lo que va a hacer el estructuralismo francés es identificar las unidades constituyentes que no significan por sí mismas, sino en relación. Es decir, lo que va a buscar aquí Lévi-Strauss son sistemas. Pero no son sistemas cerrados, como tenemos aquí en el SOS, sino que son sistemas abiertos que se van transformando, ¿no? Entonces, como los mitos van tomando de otros lugares y de otras culturas elementos que además sin estos elementos no podrían operar, no podrían funcionar, porque como vemos que hay una diferencia entre las palabras y las cosas, los mitos jamás agotan la realidad real, por decirlo de alguna manera. Los mitos nunca logran ser una explicación completa del mundo. Siempre, lo que dice Lévi-Strauss, siempre les falta algo, siempre van a estar carentes, siempre van a ser estructuras nunca completas y nunca cerradas. Por eso se refiere Lévi-Strauss a que es un sistema de transformaciones más bien, que va cambiando. Y bueno, veíamos esto ya de las oposiciones binarias, ¿no? Lo continuo, lo discontinuo en los mitos, lo que es similar y lo que es distinto, y el lenguaje que es literal y el lenguaje que es figurado en el mito, todo el tiempo están luchando. Y ahí a lo mejor podemos remitirnos a lo que decía Manuel, si los evangelios son solo mito o qué son, ¿no? Pues todo el tiempo, justamente una característica del mito, sería todo el tiempo lucha entre un lenguaje literal del mundo y un lenguaje figurado del mundo. Entonces, bueno, se busca encontrar la estructura que subyace, como veíamos en el caso del arte, o sea, aunque son distintos, ¿qué es lo común en términos estructurales, estas representaciones? Y crear modelos, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones necesarias, las leyes que están detrás de los distintos mitos, ¿no? Y bueno, al final esto que les digo, que muestran cómo se configura la vida del grupo. Entonces, el estudio de los modelos mitológicos va a buscar, más allá de la experiencia, y esta es otra de la crítica que le hacen a Lévi-Strauss, o sea, no le interesan las experiencias concretas con relación a los mitos de las personas, como sí le interesaba, si recuerdan a Gertz, cuando vimos la idea de la religión como sistema cultural, ¿no? Sí le interesan todas estas disposiciones, todos estos sistemas simbólicos que nos producen ciertas experiencias afectivas y estéticas y que nos hacen hacer cosas. Bueno, a Lévi-Strauss eso no le va a importar tanto, sino lo real, lo que se encuentra detrás, porque el objetivo es obtener principios de comparación e interpretación válidos para todas las formas religiosas. Y vean aquí, es muy pretencioso, ¿no? La propuesta. Y no hay ningún libro de Lévi-Strauss, y entiendo del estructuralismo, porque no lo puede haber, que logre esta completud, ¿no? De todas las formas religiosas. ¿Cuál es lo que subyace a todo? O cuál es el sistema ya absolutamente cerrado donde ya tienes todas las formas que conforman esas transformaciones míticas y entonces ya puedes cerrar el sistema. Eso nunca jamás va a ocurrir. Por esto que les digo que siempre son sistemas abiertos en transformación. Y eso, pensando en nuestros propios, ya no quiero decir mitos, pero en nuestras propias construcciones simbólicas judio-cristianas, justamente todo lo que hemos discutido en el EPEC habla de cómo son esta idea que Cintil también nos ha reiterado, del símbolo como abierto siempre a la interpretación, a la reinterpretación y a la transformación. Entonces se vale que tomemos nuestros libros sagrados y nos lancemos y a partir de nuestros contextos hacer nuevas interpretaciones que a lo mejor en algún momento dado son más pertinentes o son más y son hasta necesarias, ¿no?
Entonces, lo que va a hacer Levi-Strauss es que le da a la religión un estatus como prioridad del espíritu humano, no como un subproducto, no como frente a la idea de ciencia lo atrasado, lo falso, ¿no? Sino como una prioridad de cómo pensamos el mundo. Entonces, sí. Aquí también, Emma, ¿Puedes regresar Emma. a la diapositiva anterior? Bueno, nada más para la gente que a lo mejor esto que comentó Dani les generó algún tipo de intriga, como para de que no hay realmente dentro de la obra de Levi-Strauss una explicación total de esta pretensión de explicar a la religión digamos, desde los contenidos. Sí hay otras disciplinas que han buscado o que pretenden explicar las cosas que existen en común, por ejemplo, y me voy a través, a lo mejor me voy a echar aquí, si es que esto lo ven después estos colegas, espero que no me duren. Pero hay perspectivas desde la historia de las religiones, ¿no? Hay autores muy famosos, muy queridos por otras disciplinas, por otras facultades de la misma universidad, en la UNAM, ¿no? Que no son la Facultad de Ciencias Políticas. Por ejemplo, en filosofía quieren mucho a Mircea Eliade, que es un historiador de las religiones, ¿no? Y hay otros autores muy queridos, ¿no? Desde la filosofía, a lo mejor, de las religiones o de la historia de las religiones, o sí, sobre todo desde esta perspectiva histórica, que sí se avientan a decir, bueno, sí existen cosas en común entre los judíos, los mexicas y el Islam, y las culturas antiguas además, y sí hay cosas en común, y ahí les va. Bueno, pues Levi-Strauss no se atrevió o no pudo a través de su método, porque sobre todo lo que nos brinda Levi-Strauss o estas perspectivas son el método, ¿no? Pero cuando digamos, híjole, lo voy a decir así, cuando tenemos un método medio guango, pues sí nos podemos atrever a decir, ¿no? A través de nuestra propia intuición, ¿no? De la explicación de estos fenómenos. Lo que, la cuestión acá es que Levi-Strauss lo que trata de hacer es, sí, ser muy conscientes del etnocentrismo, o sea, o del, pues sí, muy conscientes de la perspectiva propia, ¿no? Porque muchas veces lo que se critica, por ejemplo, frente a estas perspectivas tipo historia de las religiones de el propio Mircea Eliade, o hay otro autor que se llama Joseph Campbell, muy interesante, muy padre, que hay que revisar y que les recomiendo mucho, por otro lado. Pero que dicen, les faltó, ahora sí que les faltó trabajo de campo específico, ¿no? O sea, como más la etnografía, ¿no? Porque sí, siempre se parte como desde una perspectiva como, aunque ellos mismos, evidentemente estas disciplinas tratan de ser como lo más objetivo y lo menos eurocentrista que se pueda, ¿no? Y no, nada más ya para terminar, y me refiero a esta parte de la explicación eurocentrista o etnocentrista para referirme a la explicación a partir del propio significado que yo le doy a la cosa, ¿no? Como por ejemplo, yo como cristiano que dijera yo, es que sí, detrás de la explicación del sacrificio mexica había amor ahí, ¿no? Se estaban sacrificando por amor al pueblo, o se estaban sacrificando por amor al gobernante, o se estaban sacrificando por amor a Dios, a su Dios. Sí me doy a entender. O sea, es como a veces llevar el sentido que nosotros le damos a ciertas cosas a partir de nuestra propia explicación cultural, llevarlo a otros espacios. Y eso, pues está padre, está bien, nos facilita las cosas, pero pues justo es por eso, por lo que nos dice Dani, que no pudo terminar, digamos, Levi-Strauss, ¿no? Y bueno, ya, sí, sigue Dani, por favor. Emma, ¿tú querías decir algo? Un poco acerca de pues lo que nos presentas en la pantalla, me recuerda, hablando de los mitos, lo que hay
en el Apocalipsis. Todo lo que representan los diferentes símbolos que nos presentan, vamos a decir, ahí en el libro, en esa Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo lo interpretan? La interpretación que se le da, vamos a decir, de manera cristiana, de la época en la que la leyeron. Bueno, eso me recuerda, ¿no? Y bueno, yo regreso un poquito a lo que te decía al inicio. Esto del mito, para mí, es lo que va haciendo, pues, la leyenda, porque propiamente, como pasa de generación en generación, no de una familia a otra, sino de pueblos, tradiciones, culturas, pasa de un pueblo, de una boca a otra, entonces vienen un poco los cambios del entendimiento de cada uno, lo que tú explicabas, como para Levi Strauss, él manifiesta diferentes formas, déjame ver porque lo anoté, de la mente humana, ¿no? Cómo la mente humana es la que va dando estructura a las figuras, vamos a decir, o a cada una de las imágenes. Cómo vamos transmitiendo nuestros conocimientos. O sea, a mí me queda como muy claro lo que tú nos explicas, porque viéndolo desde el punto de vista mitológico, como dices, nos lleva de una cultura hacia la otra y, te digo, yo finalmente para mí lo llevo al Apocalipsis, ya hablando con esto que tú cerraste, y cómo cada uno de lo que nos manifiestan ahí, que es el libro de la esperanza, vamos a decir, lo interpretamos, pero nos dan una interpretación, pero aún con todo y eso, nosotros nos imaginamos, y ahí está la estructura de Levi Strauss, cómo la estructura de nuestra mente va sacando ideas, aunque está escrito, diferentes y diversas formas de pensar y estructuras, ¿no? Entonces, te digo, por eso a mí me queda muy claro que este, pues, pensador y escritor e investigador francés, nos diga que el pensamiento puede ser forma de una estructura, ¿no? Así fue, y de la evolución, vamos a decir, en qué momento lo estamos pensando, en qué momento fue escrito, entonces, bueno, y la diversidad de la cultura, entonces, pues sí, me queda claro, pero sí quería comentar que, bueno, no me queda tan lejana la idea de que el mito sí es, insisto, una forma de manifestar una idea, y luego lo que pasa, lo que manifiesto yo, lo que te cuento a ti y lo que tú le cuentas a los demás, entonces se viene haciendo así como una tradición, y eso ya viene a formar parte de un, para mí, ay, el mito, lo que le sigue. Ay, es que te dije, el mito, nos hablaste del mito, pero te dije yo que era la leyenda. Ajá. Entonces ya forma parte así como de una leyenda, lo que le vamos agregando, lo que le vamos metiendo de más. Entonces ya eso lo convierte en una leyenda. Eso es todo, muchas gracias. Claro, Emma, sí, exactamente. Y bueno, Ruth también dice que desde la psicología, claro, está todo el análisis simbólico y el análisis junguiano y su relación con el inconsciente colectivo, ¿no? Claro. La cita de la religión como prioridad del espíritu Ruth es de Levi-Strauss. No, fíjate que no puse aquí en qué libro, pero es justamente de Levi-Strauss. Voy a buscar dónde está y te lo paso. Oye, Dani, ¿puedo comentar algo? Bueno, es sobre lo que comenta Emma. Rápidamente nada más, por si no lo comentaron. El mito también, nosotros estamos actualizándolo, ¿eh? O sea, no porque hoy en día nosotros le agreguemos cosas a algo, quiere decir que deja de ser el mito. También eso es mito. Entonces, sí es distinto en ese sentido a la leyenda. Entonces, pero lo vamos a ir platicando, yo creo, junto con los demás profes, todos. Pero sigue siendo el mito.
Y puedes meter en el mito, puedes meter cosas actuales, puedes meter al huracán Delta que acaba de pasar en el mito, ¿eh? Y forma parte del mito. Nada más que lo que pasa es que se piensa que el mito es algo atrasado o que se quedó como fijo. Exacto, Ruth. Entonces, eso es lo interesante. Bueno, eso es todo. Perdón, dale. Ok, no sé si alguien tenga algún comentario aquí aprovechando. Bueno, si no, vamos ya Sí, cerrando. perdón, Sí, perdón. adelante, Cintley. Pues es que me quedé pensando en varias cosas de las que ya dijiste tú y Emanuel, que sobre todo en estos autores que intentan comparar mitos, ¿no? De tradiciones religiosas diferentes. Y sí, obviamente lo difícil es cómo se acceden al mito cuando no son experiencias de vida de la propia cultura, ¿no? Cómo se acercan desde otra cultura. Y lo que se ha visto, por lo menos en teología, es que ni siquiera las palabras que tienen o que tienes en tu propia cultura pueden llegar a entender lo que están viviendo en la otra. A nivel teológico, por ejemplo, pasa mucho, y filosófico sobre todo, pasa mucho con una palabra en alemán, Weltanschauung, que se traduce al castellano como cosmovisión, pero no simplemente, ¿no? Se tiene que traducir como por más cosas, ¿no? Implica imágenes, una fotografía en general, pero si traducimos como una fotografía pasa lo que dice Manuel, que un mito no es solamente algo que ya quedó, sino que se va renovando, entonces no puede ser una foto, sino que es algo en desarrollo, y entonces una traducción simple no sirve. Y en teología, por ejemplo, a mí me gusta el caso de este autor que ustedes conocen mucho y que les cae bien, a Emanuel y a ti, Dani, de hindú, de padres hindús y que estuvo en España, ¿cómo se llama? Panikkar. Raymond Panikkar. Sí, gracias. Ajá. Y en alguno de sus textos él intenta acceder a las realidades religiosas de los pueblos, de los hindúes y de los católicos. Y solamente sabiéndolas o viviendo la experiencia puede llegar a atreverse, como dice Manuel, a decir, a lo mejor podemos empezar a entender que hay paralelismos, pero ni siquiera voy a decir que sí es así. No puedo decir que el color negro en inglés es black. Aquí en la cuestión del misterio no. Y entonces pues, es bien interesante porque en el mismo pensamiento de Panikkar hay como una evolución en donde primero decía que sí, Dios trino de los cristianos se puede entender como el Vaishnava de los hindús y no sé, ¿no? Y en un posterior Panikkar, ya al final, más maduro creo, ya llega a decir, es que no, tenemos que usar las palabras de las distintas tradiciones. Solo era eso. Claro, ahí pones tú el dedo justamente en la llaga. ¿Cómo se acercan? Pues se acercan como se acerca Levi-Strauss, ¿no? O sea, ¿cómo se acercan a los mitos de otras culturas? Se acercan como se acerca Levi-Strauss, que es justamente esto, el punto de vista, no el estructuralismo, no le importa el sujeto que crea el mito, porque eso no es lo que está buscando, ¿no? Y esa es una de las críticas, ¿no? Como el punto de vista de los nativos no es importante, ¿no? Se analizan símbolos que pasan por el inconsciente que los nativos no conocen, ¿no? Pero digamos, en compensación con esta cosa que suena horrible, lo que va a decir Levi-Strauss es que también nosotros pensamos igual que los nativos. O sea, no es que los nativos tengan esta dimensión inconsciente en cómo piensan, sino que todos pensamos igual. Entonces ahí nos iguala de manera inversa, ¿no? No eleva, digamos, a los nativos al pensamiento científico, sino más bien baja a todos los demás diciendo, es que todos operamos de la misma manera. Y otra crítica que le hacen, pues no es relevante la historia del mito.
hay como que lo que importa son las relaciones entre símbolos. Por esto que les digo que el mito no tiene un origen, claro, y no es necesario preguntarse por ese origen o cómo se fue desarrollando. Sí, y eso le critican que justamente descontextualizan manifestaciones históricas, geográficas y políticas. Eso al estructuralismo no le va a interesar, ¿no? Y esa es una de las cosas ahí que justamente tú, Cindy, dices, pues es que, ¿cómo se acercan? Pues se acercan así. La manera de análisis estructural es una manera de acercarse. Ahora, tú, como te escucho, Cindy, jugando un poco con esto que hemos dicho desde la antropología, tu postura sería un poco la del particularismo histórico que veíamos en un inicio. Es que ¿son o no son inteligibles los sistemas religiosos entre sí? ¿Podemos acceder a el conocimiento de lo otro, de las otras religiones? ¿Podemos acceder a la experiencia? O cómo, a lo mejor tu pregunta es cómo accedemos, ¿no? Y lo que va a decir Lévi-Strauss, jugando un poco al abogado del diablo, desde Lévi-Strauss, con esto que dice Cindy, es que claro que sí, claro que son inteligibles y, claro, y no son como sistemas aislados, incluso los religiosos, ¿no? Claro que él se acerca desde este nivel que es estructural. Pero hay otras propuestas, como la de, creo que les hemos comentado en otro momento, esta maestra Zen de origen católico que se formó en Japón y que tiene una escuela de Zazen, pero como desde el catolicismo o desde el cristianismo más propiamente dicho, en España, que se llama Sendo Betania. Esta maestra se llama Ana María Schluten, no sé si la han escuchado por ahí, que lo que promueve es el bilingüismo religioso. La necesidad de, cuando tú aprendes una lengua, justamente esto que dices, Cindy, de lo de traducción, cuando tú aprendes una lengua, hay ciertas cosas que las vas a tener que entender en su contexto, no puedes como extrapolar de manera inmediata, ¿no? Entonces lo que promueve Ana María es justamente la necesidad de imbuirte lo suficiente en otra expresión religiosa distinta a la tuya de origen para comprenderla en su completitud desde sí misma. Entonces no se puede mezclar y no se puede andar como jugando, entonces tomo de aquí, de allá, y ahora soy budista, y ahora soy sufi, y ahora soy no sé qué, sino la importancia de, en realidad, comprender y tomar el punto de vista de ese otro para hacer lo propio, pero desde su particularidad sin mezclar, ¿no? Hay otras propuestas que hablan de que estamos en un momento de síntesis, por ejemplo, de Javier Meloni, un jesuita místico, antropólogo, por cierto, también un poco que está en esta discusión del pluralismo religioso. Entonces, ¿cómo nos acercamos? Sí, es importante. Y esto que dices, y que Cindy lo has repetido también muchas veces, esto, si me recuerdas cómo es la frase me parece que es latín, traductor traidor, algo así, ¿no? Lo que dice Lévi-Strauss justamente es interesante que llegues tú al mismo punto, porque esa es la cuestión, ¿no? Los mitos, como sistemas de representaciones, son traducciones, justamente, y las traducciones siempre son transformaciones, nunca pueden ser de la misma manera que el origen, siempre, y los mitos van cambiando justamente, y estas formas distintas, como dice Emma, en que se va transformando un mito por cómo se va difundiendo y cómo se va encarnando y inculturando en otros contextos, son procesos de traducción y de transformación. Entonces, como tal, dice Lévi-Strauss aquí, no son representaciones, sino son transformaciones que articula lenguas y cultura. Por eso el mito nunca, dice Lévi-Strauss, nunca se puede decir que el mito es de esta cultura en concreto, así esencialmente. Porque justamente es una posibilidad más en el sistema de transformaciones de un mito. Es la bisagra, dice incluso Lévi-Strauss, que articula distintas culturas y distintas lenguas. Entonces, me parece bonito esto, ¿no? El mito, entonces, no pertenece a una cultura, sino que pertenece a un sistema de mitos que tendrían elementos en común para considerarles parte del sistema. Si hay una transformación tan radical como para salirse del sistema, entonces ya se convierten en otra cosa, pero sí podemos encontrar, como tú mismo decías, Cindy, otros
aires de familia o parecidos incluso estructurales con otros mitos. Y lo que incluso es, no podemos analizar un mito en sí mismo, justamente porque el mito es este tipo de cosa, ¿no? Que no tiene fronteras claras y que se tiene que entender en conjunto con otros mitos de una misma matriz cultural y esos sistemas de mitos junto con otros mitos, ¿no? No, en ese sentido y siempre, porque siempre va a haber un desequilibrio, dice Lévi-Strauss aquí en el punto final de esta diapositiva, siempre va a haber una asimetría, ¿no? Nunca va a haber una coherencia completa, siempre va a haber una diferencia, siempre va a ser múltiple y por estos huecos siempre vamos a necesitar tomar, dice Lévi-Strauss, de otros elementos, de otros análisis culturales. Dice, aunque históricamente sí se puede rastrear el origen arqueológicamente, claro, o sea, y claro, se puede rastrear, pero bueno, quién sabe qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. Así, Emanuel, yo te diría, demostrarlo empíricamente no está fácil, ¿no? A lo mejor, como decíamos con el difusionismo, no hay manera de saber cómo fueron en la realidad real esos préstamos culturales, ¿no? Entonces, después de todo este rollo, ¿qué es el mito finalmente? Para que no se vayan sin una definición por lo menos muy básica, es una pieza narrativa, en este sentido tiene que ver con el lenguaje, que está presente en todos los grupos de diferentes latitudes históricas y su función es ordenar la realidad y darle coherencia y sentido. Entonces, los mitos, si bien hablan del origen de los tiempos, como vemos en este esquemita de la derecha, se refieren siempre a quiénes somos hoy, aunque es una explicación como de nuestro origen y de dónde venimos, pero siempre en función de quiénes somos hoy. Y también hablan de una perspectiva de futuro, ¿no? Entonces habría que ver, como dicen, el género literario del Apocalipsis, y ahí ustedes, los teólogos, corríjanme porque yo no tomé bien ese curso, lo escuché, Emanuel lo tomó y yo lo escuchaba. Entonces, el género del Apocalipsis encontraremos que nuestro Apocalipsis, el de nuestro libro sagrado, seguramente tiene mucho que ver con otras formas apocalípticas de darle explicación a la realidad, ¿no? Entonces, el mito, si bien habla del origen, tiene que ver siempre con quiénes somos hoy, con el presente y con el futuro, ¿no? Esta visión escatológica también. Y bueno, aquí diríamos esto, justo lo que mencionaba Emma, ¿no? El cuento o el mito de Blancanieves, cómo se va transformando, ¿no? Y esto del desequilibrio y la simetría, yo les pondría aquí, les ponía aquí esta foto, que ustedes seguramente ubican muy bien. Cuando le pongo esto a mis alumnos de la licenciatura, me da miedo porque siento que ya no conocen estos mitos modernos, ¿no? O posmodernos, diríamos, ¿no? Esta es la película de Matrix, obviamente. Y cómo representan en una lectura que se puede hacer de esto, cómo Neo representa como la antiestructura del orden que es el señor Smith, ¿no? Cómo están todo el tiempo como en una tensión. A eso se refiere esto que decíamos al principio de que la estructura nunca llega a completarse. Esta estructura simbólica nunca se cierra, porque siempre la realidad va a ser distinta y mucho más compleja que el lenguaje simbólico con el que buscamos aprenderlo. Entonces siempre va a estar incompleto y siempre va a haber una posibilidad de ruptura, de transformación para hacer otra cosa, que es lo que aquí quería yo representar a través de esta imagen de Neo frente al señor Smith, ¿no? Entonces, mire, algo quiero llegar como aquí hasta esta diapositiva, porque tiene que ver con lo que dice Sintley, ¿no? Si podemos, ¿con qué lenguaje nos acercamos y si podemos entender exactamente estas otredades, ¿no? Desde el punto de vista hasta epistemológico, es decir, con qué conceptos, con qué sistemas teóricos nos estamos, y sistemas, diríamos aquí, mitológicos, es decir, formas en las que pensamos el mundo, nos estamos acercando a estas otredades. Y Viveiros de Castro, este antropólogo brasileño, que ha trabajado también con los mismos grupos que en su momento
esto a principios del siglo pasado trabajó Lévi-Strauss. Tiene esto muy bonito, tiene una reinterpretación levi-straussiana y aquí a lo mejor es más perspectivista, que es lo que propone Viveros de Castro, que vamos a ver después. Es más perspectivista aquí de lo que sería estructuralista. Pero miren qué bonito es. Dice que Lévi-Strauss en realidad transformó este cambio que hay del primer Lévi-Strauss más estructuralista, más rígido, a un Lévi-Strauss como donde la estructura ya se le empieza a hacer así medio guanga. Tiene que ver con los grupos con los que trabajó, con los que hizo trabajo de campo amazónicos, ¿no? Entonces, Viveros de Castro llama esto la amerindianización del estructuralismo. Lo que dice es, realmente, lo que está haciendo Lévi-Strauss es una etnosociología, es decir, los mitos reflejan una sociología nativa, una manera nativa de entender el mundo. Pero ¿no sería también la antropología, y en particular este libro de mitológicas de Lévi-Strauss, una forma de entender también los mitos como una transformación del propio mito? Lo que dice es que en el mundo explicativo de mitológicas se habla de clanes, derechos, poder político, estructuras de autoridad, ¿no? Sería el universo jurídico normativo. Mientras que del lado de los grupos amazónicos, los mitos hablan de sangre, miel, tabaco, podredumbre, fantasmas, puercos, canibalismo, colores de pájaros, vaginas dentadas, penes removibles, que es de todo lo que hablan. Bueno, aquí Viveros de Castro está poniendo ejemplos de muchos mitos diferentes, obviamente, ¿no? Que está en el nivel más bien material, corporeal, sensible, sensorial. Entonces, pero ¿cómo se informan los sistemas de significados simbólicos con los que la antropología se acerca? ¿Cómo se informan unos a otros? Y lo que la hipótesis de Viveros de Castro es decir, el problema que encontró Lévi-Strauss, y por eso tuvo que flexibilizar su postura estructuralista, tiene que ver con cómo se organizan los mitos amerindios, ¿no? Que eso hizo que se transformara también la manera en cómo se explican los mitos desde el estructuralismo. Entonces, con lo que juega Viveros de Castro es que no es solo una etnosociología, sino que esta sociología de los amerindios es una antisociología, ¿no? Pero serían como dos versiones, lo que me parece muy interesante, en esta súper horizontal, poner de manera horizontal, de manera radical, estas formas de pensamiento, es como justamente son dos formas distintas de entender lo mismo, ¿no? Y cierra con una frase muy bonita el artículo del que les estoy hablando, y que es esta idea del otro. El otro de los otros también es otro. ¿Quién es el otro de los otros? O la otra de los otros, de las otras. ¿Quién es ¿quién es el otro de los otros? Yo. Uh-huh. Sí, Mario. ¿No es yo? ¡Ah, tú! ¡Ah, ya, claro! Claro, exactamente. El otro de los otros es uno mismo. Entonces, uno mismo o la figura del antropólogo o desde donde se esté viendo también es una otredad si lo ponemos en este nivel horizontal, ¿no? Y por eso el estudio de los mitos es interesante y la perspectiva levi-straussiana, por lo menos desde esta mirada que lo lee más compleja Viveros de Castro, es relevante. Y bueno, estamos ya sobre el tiempo. Sí, muy, muy pasados de tiempo. Les pido una disculpa. Hubieron algunas cosas a lo mejor ahí que, detalles, ¿no? Sobre cómo analiza en concreto Lévi-Strauss los mitos, algún ejemplo. Pero bueno, no sé si alguien tenga algún comentario. Yo. Buenos días. Pues a mí, la verdad es que ibas platicando y me estaba sonando casi todo en temas educativos a un señor que se llama David Ausubel, que hablaba del aprendizaje significativo. Entonces, todo ese tema del mito es como pasar esta teoría antropológica a la teoría pedagógica, porque precisamente era como, decía que no es que
no es que grupos sociales no puedan aprender ciertas cosas, sino más bien para aprender algo tienes que identificar cuáles son los conocimientos previos o las concepciones del mundo previas del sujeto, y esos conocimientos previos resignificarlos con algunos elementos, ¿no? Y estar siempre en una constante resignificación, y esa era como la teoría y que, bueno, se comenzó a abordar, pero el problema fue que, o sea, me sonó esto al mito, o sea, los conocimientos previos de una persona pues, son mitos que tú vas a resignificar en un proceso de aprendizaje, pero, bueno, que no vas a hacer, sino que el propio sujeto lo va a resignificar constantemente, ¿no? En su vida. Y ese proceso se puede, digamos, manipular en términos pedagógicos para ciertos fines, pero el problema al que se enfrentaban los docentes o las docentes era que para poder hacer este proceso tenías que conocer al sujeto. Y entonces, pues eso es lo difícil. ¿Cómo vas a conocer a tus 100 o 80 sujetos que vas a hacer el proceso de aprendizaje? Y lo que comenzó a suceder era crear conocimientos que no existían, pero que hacían creer a los sujetos. A ver, no sé si me estoy explicando. Que, por ejemplo, si yo tengo un salón, en lugar de conocer a mis 30 alumnos, hago pensar que ellos tenían conceptos previos, los sobreconstruyo de manera artificial y ya así lo resignificaba. Y entonces eso hacía que el aprendizaje no fuera sustancial y se fuera aprendiendo, y que estos nuevos mitos o este nuevo resignificado pues no tuviera control, ¿no? O sea, ni siquiera, bueno, no control, sino no tuviera una coherencia que beneficiara a los sujetos. Y bueno, no sé si me expliqué, pero me sonó mucho este tema y cómo muchos experimentos educativos fallaron porque, aunque estaba muy concreto, digamos, lo que hizo Ausubel, que yo supongo, además vi las fechas y son contemporáneos, entonces yo creo que algo han de tener por ahí, fue estructurar el aprendizaje, ¿no? Y también fue decir algunos mensajes como, nunca vas a controlar lo que una persona aprenda, así que renuncia a eso porque las resignificaciones son personales. Y la otra es, mucho de tu proceso de aprendizaje seguramente lo vas a olvidar, porque lo importante no es el contenido, sino es el nuevo significado que se va a dar, ¿no? Y entonces lo estructuró muy padre, pero a la hora de aplicarlo, pues la dificultad, y todavía que hoy para los que, a mí me gusta mucho este tipo de aprendizaje, para los que lo aplicamos, es bien difícil porque necesitas conocer a los sujetos. Entonces creo que ahí sí hay, o sea, está muy bien la estructura, pero hay una parte humana de conocer al sujeto y a lo que tú eres para el sujeto, que sin eso, pues no sé de qué estaríamos hablando, ¿no? Y me recordó mucho ahorita que habló Sofi, bueno, Nanashi, aquí está con Nanashi, no sé si ahí sigue, pero ella siempre usa mitos para explicar sus clases, ¿no? Entonces siempre agarra como significados previos y se resignifican en la clase, entonces a mí me gusta mucho ver sus clases. Pero eso, bueno, me puse a pensar mucho en este tema del aprendizaje significativo relacionado con esto. Yo supongo que alguna relación deben tener. Pero también en cómo algunos experimentos, por así llamarlos, salieron muy perjudiciales para muchas sociedades, ¿no? Se destruyeron algunas culturas locales, etc. Claro, Esli, siempre me parece fascinante tus comentarios porque creo que buscas aterrizar las cosas a experiencias concretas, ¿no? Y eso lo valoro mucho. No sé si haya en el grupo algún pedagogo, pero a lo mejor Ruth también te podría tener más idea del mundo de la pedagogía y del aprendizaje, pero yo creo que sí, o sea, a lo mejor justamente en esta relación que dices de construir nuevos significados, habría que ver en qué nivel están puestos los mitos previos, ¿no? Si se puede decir realmente mitos o más bien preconcepciones significativas, y en qué nivel se ponen frente a las nuevas, ¿no? Eso creo que un aprendizaje significativo justamente para lo que es para no destruir o, digamos, imponer desde la escuela como una institución legitimada en términos del portador de la verdad y todo esto que implica, que yo sé que tú lo puedes problematizar mucho desde tu experiencia,
qué estatus se le da a esas preconcepciones significativas, ¿no? Y si están en una condición de horizontalidad o no. O más bien se busca como justamente como los cazadores de significados, decir, vamos a derribar estos mitos, ¿no? O vamos a construir realmente a lo mejor formas como, no quiero usar esta palabra, pero no encuentro una mejor en este mundo, formas alternativas que hagan una síntesis, que retomen, donde la parte que enseña también se transforma, ¿no? No nada más la parte que aprende, o sea, como que es como de doble vía, como en un mundo ideal, y estas otras formas de aprendizaje que se han ensayado en toda la educación intercultural, todas estas discusiones están en esa discusión, ¿no? No sé si alguien más tenga algún comentario. Bueno, les agradecemos muchísimo. Espero que no les parezca... yo creo que necesitamos como... me comentaba Brenda en algún mensajito, como bajar a ejemplos concretos y a lo mejor vamos a ir retomando algunas cosas, aunque ya hayamos visto de otros temas, como para aterrizar a ejemplos o a historias particulares, ¿no? Para que esto no parezca así como música celestial, muy abstracta. Pero bueno, espero que les haya gustado. Como siempre digo, que sigan dándole vueltas y bueno, nos vemos la siguiente. Lean las mitológicas. Lean las mitológicas de Levi-Strauss, 4 Dos. tomos y 3 monografías después. Muchas Que estén muy gracias. bien, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ay, gracias. Por Bye. fin. Hasta luego. Hasta luego. Ya me dicen que lo que es más también es que nos refleja. Ujú. Bueno. Como que hubo un momento en el que como que se pausaba y luego ya ves como, no sé si Ujú. has escuchado cuando se pausan y como que de repente como que se precarga y y luego como que se acelera un poquito. Entonces me veo bien chistosa.